Bueno, entonces les voy a mostrar que en Classroom está el material. Es en el grupo, yo siempre tengo problemas, el grupo 2. Eh, Está aquí el material, todo lo que necesitan para el informe. Hay 4 archivos. Los dos en Word son 2 archivos que contienen los grupos de cromatograma y están de los cromatogramas. Y están pues aquí el programa de temperatura. Y todas las condiciones son las que ustedes tomaron el jueves, que fue la demostración de ustedes, pero el programa de temperatura es este. La encargada del equipo solamente recuperó pues estos datos y pues de hecho hicimos varias corridas, hicimos unas con unos programas de temperatura. Entonces finalmente con el que van a trabajar es este. Aquí está el programa de temperatura. Este fue el que se aplicó para obtener los 3 cromatogramas que hay debajo. La diferencia entre esos cromatogramas es que el primero es en el que se inyectó una muestra que estaba constituida de todos los 10 compuestos. Entonces, aquí están los picos. Recuerdan que el segundo grupo de picos es el hexano, ¿sí? Y así pues los demás. De hecho, el siguiente cromatograma es cuando se inyectó con el mismo programa de temperatura solamente hexano. Entonces pueden ver que ahí ya verificamos que esos 4 picos que se ven acá como alrededor de 3 minutos, todos corresponden al hexano, solamente que son diferentes isómeros, ¿no? Como les había dicho antes, deberían en el informe predecir cada uno de esos 4 picos a qué compuesto o qué tipo de hexano corresponde. Y pues la clave era mirar los puntos de ebullición y asignarlos de acuerdo a eso, ¿no? Recuerden que aquí los más volátiles salen primero y así pues en el orden. Y el último, como aquí se supone que tendríamos que tener 10 picos y solamente hay 9, ¿sí? Contando pues el segundo como un solo pico, como un grupo de compuestos, aquí salieron solamente 9 picos. Entonces teníamos dudas sobre cuál pico era el faltante. Entonces en la última corrida lo que se hizo fue inyectar una muestra que tenía tridecano y tetradecano, los últimos dos. Y aquí están pues los cromatogramas. Entonces ahí pues podríamos de una vez decir que si estos son todos los picos, aquí no hay ningún pico al minuto 11, ¿no? Lo que sí sucede acá. Entonces algo pasa, tal vez la muestra se enmascaró con otro pico o algo así, pero aquí se inyectaron los dos últimos y pueden ver que los dos picos salieron. Pero estos cromatogramas tienen un problema y el principal problema es que observen que no se están cortados, no se ven pues arriba de ellos. Entonces no es posible determinar cosas como la altura del pico. Y pues para algunos de los cálculos vamos a necesitar medir las alturas de los picos, las áreas y todo eso. Entonces estos cromatogramas no permiten hacer eso. Ya pues por esta contingencia no tenemos acceso al equipo para sacar los cromatogramas con una mejor forma. Entonces lo que yo hice fue que les anexé en ese mismo material esta otra serie de, de datos. Estos datos fueron obtenidos el semestre pasado. Las condiciones pues, que tenía ahí eran estas, las que estoy colocando aquí al comienzo. Entonces, tal vez sean un poco diferentes a las que se usaron, pero aquí está el programa de temperatura que se usó para esto. Entonces, fue una sola corrida, la que se muestra ahí. La muestra es de todos los compuestos. Entonces, esta pues lo estoy usando porque en ese entonces sí me mandaron la tabla de datos. O sea, tenía todos los datos de intensidad contra tiempo. Entonces yo podía graficarlos, entonces así lo hice. Esta es la gráfica que se obtuvo de esos datos. Observen que el cromatograma es similar. Aquí se ven los 9 picos, o sea, igual está faltando el último y también se ven pues los 4 compuestos del hexano que están alrededor de 3 minutos. Entonces lo que yo hice pues con esto fue graficarlo, pues utilizando un software que es especial para eso. También podemos ver usar Excel. Entonces decidí graficarlos y mandarles algunas. Simplemente en este archivo son los mismos datos, solamente que están presentados de diferente forma. Por ejemplo, en el siguiente lo que hice fue tratar de ampliar la escala para que coincidiera con el otro cromatograma, que fue el que se hizo este semestre.
Entonces, esta primera página lo que tiene es una comparación de esos dos. Entonces, pueden ver que aquí son los en azul, pues los que yo grafiqué son los de septiembre del semestre pasado, y estos es el cromatograma que les acabo de mostrar. Entonces traté de hacerlo más o menos en la misma escala, cortado, y sobre todo que la escala horizontal coincidiera, ¿no? Entonces pueden ver que incluso con condiciones ligeramente diferentes, pues los programas de temperatura son diferentes, la separación es muy parecida, ¿no? Entonces eso es algo que van a tener que discutir en el informe. Y luego lo que hice fue hacer simplemente un zoom en cada uno. Entonces, por ejemplo, aquí tomé este primer pico, tal vez más fácil de verlo, este primer pico, y le hice un zoom, y aquí lo tienen. Entonces conserva todo, conserva la escala, ¿cierto? Solamente que ahí ya permitiría hacer medidas de áreas, alturas, el ancho del pico, todo eso. Entonces, de igual forma se hizo para todos estos. Entonces, lo que hice fue simplemente tomar cada uno de estos picos o grupos, en el caso del segundo, y ampliarlos. Y entonces ahí están los cromatogramas de cada uno de estos picos individuales. El pico 3, el pico 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y el último, pues. Entonces, estas figuritas se supone que ustedes las van a usar para hacer las mediciones que sean necesarias, como medir la altura del pico, determinar el tiempo de retención, recuerden que es el pico máximo. Entonces, esa es la forma de proceder. Digamos que el análisis lo van a hacer comparando las dos series de datos, ¿no? Aquí están las instrucciones generales para los informes, no solamente esto, ¿no? Sobre cómo, qué secciones debe tener datos y resultados. Ahí muestran los resultados en forma de tablas, dicen que se hizo, los cálculos será la siguiente sección, análisis de resultados, las conclusiones. Con eso lo pueden leer después para que lo vean claro. Y aquí hay un archivo donde específicamente les digo de este informe qué deben hacer. Entonces, todos los cálculos que se hagan sobre cromatogramas se hacen sobre los datos de septiembre, porque los otros no permiten hacer esos, y aquí está todo lo que deben calcular, ¿sí? Y por acá hay un ejemplo de cómo calcular sobre un pico el ancho y la altura para determinar el área. La razón está en que cada una de esas ampliaciones o zoom que les estoy mostrando de los picos no tienen la misma escala. O sea que no se puede medir longitudes sobre el papel o sobre la pantalla y decir el ancho del pico fue de 3 milímetros y compararlo con otro pico que fue hecho la ampliación o el zoom en otras condiciones. Entonces lo que hay que hacer básicamente es medir, por ejemplo, entre dos escalas de tiempo conocidas, una marca, por ejemplo, entre 2 y 2,25, medir la longitud que les dé milímetros. Y luego hacer una proporción y decir, bueno, como acá, a mí pues me dio en la escala que usé en ese momento, me dio 166 milímetros con una regla midiendo desde acá hasta acá. Entonces, eso significa que cada 664 milímetros son un minuto, aquí es una proporción. Y lo mismo vertical, lo que hacía era medir entre dos puntos de la escala, la longitud, y determinar cuántos milímetros había y cuántas unidades de intensidad de esto de acá. Y así pues obtengo las relaciones. Pues aquí lo que traté de hacer fue de invertir la relación para que diera un número entero, mejor, porque si era al revés, nos daba como 0,00 algo. Entonces aquí traté de hacer. Y luego ya parece que... Sí. Usted determinó 166 milímetros imprimiendo en la hoja o sobre la pantalla. No entendí muy bien, pero lo que hice fue tomar, por ejemplo, medir desde acá donde está la escala de la marca de 2 minutos hasta la de 2,25. Entonces, con mi regla sobre la pantalla, pues eso depende del zoom que tengan sobre la pantalla. O lo que pueden hacer es imprimirlo, ¿no? Pues si tienen esa posibilidad. Pero sí, yo con una regla medí desde el 2 hasta el 2,25 y seguramente pues este documento lo tenía más grande y me dio 166 milímetros. Entonces les tocaría a ustedes en cada caso particular hacerlo, ¿no? Luego me... Depende mucho del zoom. ¿Cómo? Eso depende mucho del zoom. Sí, depende de cuál zoom tengan y todo eso, pero eso sí, cuando tengan ese zoom, deben mantenerlo igual para hacer la medición de la proporción y luego la medición real que van a hacer. Entonces yo lo primero que hice fue, tenía pues esta figura en la pantalla completa, medí entre 2 y 2,26, 2,25 acá, y me dio 166 milímetros. Entonces, de acuerdo a mi proporción, la que tenía en ese momento, cada minuto mide 664 milímetros. Y luego hice lo mismo con la escala vertical. Medí entre
esta escala de 200.000 y la de 1.400.000, y eso me dio 110 milímetros. Entonces ahí tengo la proporción entre los dos. Ahora sí, lo que necesito medir es, por ejemplo, la altura del pico. Entonces ahora sí mido, manteniendo el mismo zoom, desde la línea base hasta el pico, cuántos milímetros hay. Y luego con esa proporción, pues ya determino cuál es la altura en unidades de intensidad. Ya todas estas alturas, si las tengo en estas unidades, sí las puedo comparar. Porque ya en ese caso, todas las unidades son iguales y no son milímetros que cambian dependiendo del zoom. Y lo mismo hice para el ancho a media altura. Recuerden que se mide la altura desde acá hasta acá, la mitad, y aquí como en la mitad más o menos obtuve 16 milímetros. Entonces, con la proporción que había calculado aquí antes, determino que esos 16 milímetros corresponden a 0,024 minutos. Entonces ya esta altura y este ancho a media altura ya se pueden comparar entre todos los diferentes picos, si están en las unidades de tiempo y de intensidad, porque ya eso compensa el hecho de que cada zoom sea diferente. Entonces ya con eso sí puedo calcular y comparar todas las proporciones de los picos. Por ejemplo, con esos dos valores de altura y ancho a media altura, lo que hice fue calcular el área. Entonces, por ejemplo, el área debe dar en unidades de base por altura, ¿no? O sea, unidades de tiempo de intensidad. Entonces reemplacé, utilicé la ecuación de la gaussiana, que ya la habíamos usado en clase alguna vez, y eso me dio un área de 34.264,6 unidades de intensidad minuto. Después es el producto de los dos. Pues con el mismo software que hice la gráfica, ese software permite hacer el cálculo de cosas como estas, como el área. Entonces yo seleccioné ese pico y el software calculó un área de, aquí no sé si lo alcanzan a ver, entonces el área que me dio fue de 33.985, utilizando pues el software que me dio el área. Entonces si pueden ver es similar al valor que se obtuvo con esas mediciones. Y pues el software me dio otros valores como el ancho a media altura, que es ese FWHM, que ya les había hablado que era el Full Width at Half Maximum. Entonces, 0.0233 y yo he obtenido 0.024. La altura de 1,33 por 10 a la 6, o sea, 1.333.000, y el área que había obtenido era 1.341.000. Entonces, miren que es muy similar. Y pues está el centro, que sería el tiempo de retención, que es de 2,13 minutos más o menos, que también podría ser, por ejemplo, ustedes pueden marcar el centro, proyectarlo aquí y pues con una escala también, tal vez en milímetros, pueden decir, bueno, si de acá a acá es tanto, esto de aquí son cuántos minutos y determinar con más exactitud eso, ¿no? De hecho, aquí se puede ver el alto, pues el pico, el punto más alto de ese pico está más o menos por acá. Esto sería la mitad entre estos dos, o sea que esto sería 2,125, ¿no? O sea que sí, más o menos 2,13, algo así. Entonces, ya pues depende de cada uno. Entonces, ahí están las instrucciones, hay un ejemplo, y luego, ¿qué deben hacer en el análisis de resultados? Ahí pues puse una lista de las cosas que deben hacer. Entonces, todo eso será lo que deben incluir para el informe. Originalmente el informe pues estaba planeado para el viernes de la próxima semana, entonces yo quiero que ustedes vayan trabajando y si creen que pueden cumplir con el plazo, está bien, y si no, pues también me lo informen, a ver si tratamos de que sea para otro día. Entonces yo quiero que me cuenten si pueden ver el material y... ¿sí? Bueno, de todas formas, aquí estoy grabando la sesión, después pueden verlo. Yo ayer con otro grupo de analítica, me dijeron que a veces para ver los videos que tenía pues, puestos en el Classroom tenían problemas para abrirlos, tenían que descargarlos y todo eso. Entonces, que la forma más sencilla era compartiendo el link de YouTube. Entonces, lo que estoy haciendo es eso, estoy subiendo los videos a YouTube y en la plataforma comparto el enlace. Entonces, no tienen que descargar el video, sino que simplemente deben seguir el link y lo pueden ver online sin tener que descargarlo para que no tengan problemas de memoria o de tener que instalar un software adicional. Entonces, yo básicamente lo que quiero es que ustedes vayan y miren ese material.
miren las instrucciones, analicen los datos que hay y si tienen preguntas, pues yo les recomiendo que aquí abajo de este material, a ver, yo voy a cerrar esto. Aquí abajo del material, ustedes ven que donde está información para el informe, yo creo que, bueno, voy a volver al menú principal para que vean cómo acceder y voy a volver al Zoom normal, estaba ampliado. Entonces aquí en el trabajo en clase está la demostración, ¿sí? Y están los valores, los archivos. Entonces aquí abajito, donde dice agregar un comentario, ahí por favor las preguntas o dudas que tengan sobre la ejecución del informe, quisiera que las hicieran ahí, porque entonces la idea es crear ese hilo y yo voy respondiendo las preguntas aquí y los demás pueden ver las respuestas y tal vez tenían las mismas dudas. Entonces, para no tener que estar, porque algunos me preguntan cosas por correo electrónico, entonces yo voy a estar mandando el mismo correo electrónico cada vez que alguien me pregunte, mientras que aquí todos van a ver al mismo tiempo las respuestas que yo dé de las instrucciones o de las dudas que alguien tuvo, que podrían ser las mismas de alguien más. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué posibilidad hay de aplazar el parcial, profe? El parcial, ¿para cuándo lo teníamos? Para el lunes. Es que tenemos mucha carga académica esta última semana, profe, porque todos los profesores están mandando pues sus respectivos trabajos. Bueno, sí, yo creo que ya he hablado de eso también con el otro grupo, porque es que de hecho el tema no lo alcanzamos a terminar, porque la HPLC nos toma por ahí una clase de 2 horas y un poco más. Entonces, la idea sería hacerlo en la semana de Semana Santa. Este es lunes de Semana Santa. Porque si no, tocaría después de Semana Santa, o sea, ya sería mucho tiempo, pensaría yo, pero pues yo no tengo problema en ninguno de los dos. Porque de hecho, yo tenía planeado un examen esta semana con el grupo de química analítica y pregunté a la dirección cuáles eran, porque algunos estudiantes me dijeron, no, pero es que algunos profesores dijeron que no se podían hacer exámenes. Bueno, entonces yo pregunté y me dijeron que la recomendación era no hacer exámenes aún. Entonces yo no sé aún significa después de cuándo se pueden hacer o cuándo no. Entonces, yo diría que por lo menos esta semana y la próxima, con todos los cambios que esto implicó, no sería pues bueno hacer exámenes porque, bueno, en este momento parece que todos están conectados, pero en ocasiones hay algunos que no y algunos que tienen más dificultades que otros para la conexión. Entonces, mi propuesta es que los exámenes se hagan después de la próxima semana, o sea, la semana de Semana Santa. A ver, sí, eso sería, miremos, sí, sería el lunes 6 de abril. Sí. A menos que alguien se vaya de paseo y diga que no puede, que no creo que pase. ¿No? Hola, profe, buenos días. Habla Natalia. Sí, Profe, Natalia. es que a veces, o sea, es que un parcial, digamos, virtual a veces se dificulta y yo no sé si esta semana, o no sé si es porque yo soy de un pueblo y el internet ha estado fallando impresionante, entonces a uno le da miedo es que, por ejemplo, digamos, uno justo esté en el parcial y el internet, uno sea tan de malas ese día que se caiga el internet. Y que Ya. todo, ¿cierto? Eso porque yo no soy la única que soy de un pueblo, hay varios que somos de un pueblo. Entonces yo no sé si es por lo que como toda la gente está en la casa y se satura el internet o qué, pero el internet acá de donde yo vivo está pero muy regular. Sí, 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 yo por eso, yo sé de esas dificultades y pues yo diría que tendría que encontrar alguna estrategia para cuando eso suceda, porque básicamente la idea es que ustedes terminen el examen y me envíen una hojita o la foto, y a veces el proceso de cargar la foto no es tan fácil. Entonces, sí, tenemos que lidiar con esos problemas técnicos y pues yo tendría en cuenta todas las dificultades, ¿no? Pues no ser tan estricto a la hora de decir, bueno, es que ya en 2 minutos me tienen que enviar todos y los que no me lo envían después de 2 minutos, bueno, ¿cierto? En este momento es muy difícil que yo pueda garantizar que, digamos, que los exámenes y los trabajos se hagan de forma individual, ¿no? Entonces, la única forma, o no la forma, sino lo único pues, que yo les pido a ustedes es honestidad con ustedes mismos a la hora de resolver.
ese tipo de situaciones. Entonces, lo que se ha planteado, o lo que yo he pensado que hacen en cursos virtuales, en donde después necesitan comprobar que la persona que estuvo respondiendo los exámenes durante todo el semestre, pues de hecho tenía el conocimiento necesario para eso, es al final del semestre, si es que se puede, hacer un examen final presencial de todo. O sea, sería un examen final acumulativo y eso pues cambiaría los porcentajes. Creo que ya les había hablado de eso, no recuerdo si lo había hecho. Entonces, sí, en los exámenes pues vamos a tener que ser laxos con la conexión a internet y los tiempos de entrega de las preguntas, bueno, y eso. Pero si es posible, de aquí a que el semestre esté terminando, si nos toca seguir así por unos meses más, ojalá no más, el final sería un examen final acumulativo y pues esa sería mi forma de verificar que cuando ustedes respondieron estos exámenes virtuales, realmente fueron ustedes que tenían el conocimiento para hacerlo. Entonces, eso cambiaría pues un poco los porcentajes y eso, ¿no? Eso ya sería algo que tendremos que tratar después. Pero sí, entonces yo voy a tener en cuenta todo ese tipo de dificultades técnicas que se pueden presentar durante el examen. Entonces, que ahora no se preocupen. Había pues también la preocupación de que el examen sería muy extenso, ¿no? Porque está toda la parte de cromatografía, el fundamento, la instrumentación de cromatografía de gases, las aplicaciones, los ejercicios, y pues los que ya están publicados para que ustedes los vean. Entonces, voy a mostrarles algo del trabajo en clase que hay, y es los ejercicios del Harris, del Scoop. Bueno, aquí en estos ejercicios del libro del Scoop, al final hay un ejercicio que es el ejercicio 2730. Este ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio largo que pide calcular varias cosas, muy similar a lo que ustedes van a tener que hacer en el informe, ¿sí? Entonces, aquí hay algunos datos y están las tablas de cuantificación. O sea, el ejercicio tiene de varias cosas, ¿no? Entonces, mi propuesta es que este ejercicio, que es el 2730, valga una unidad del examen y que ustedes me lo entreguen antes del examen. O sea, desde este momento pueden comenzar a mirarlo, a buscar información. Yo voy a publicar tal vez aquí mismo el resto del capítulo, porque ahí pues hay algunos ejemplos y cosas que les van a permitir desarrollar ese ejercicio. Entonces, aquí la convención de este libro es que cuando tiene el ejercicio tiene este símbolo aquí de Excel, es porque es un ejercicio que requiere una hoja de cálculo y cosas como esas. Lo que yo puedo ver, digamos, porque les estoy asignando un ejercicio que haga una unidad del examen. Y pues ustedes saben que pueden ocurrir cosas como que alguien simplemente le diga a otro, venga, pues el ejercicio y yo lo mando, ¿no? Pero hay que hacer mediciones sobre el cromatograma y eso pues que a todos les dé lo mismo es no es muy probable, ¿no? Entonces yo les pido que lo trabajen individualmente porque es lo mismo que tienen que hacer en el informe. Entonces háganlo a conciencia y este ejercicio vale una unidad del examen. No significa que no va a haber otro ejercicio, pero sí. Entonces, digamos que en ese sentido le quitamos un poco de carga al examen, ¿no? Entonces está claro eso, ¿no? Este ejercicio que está ahí publicado el 2730, me lo deben entregar antes del examen y tiene un peso de una unidad, de las 5 unidades del examen. Profe, ¿me puede mostrar dónde se encuentra? ¿Cómo? Me repite, por favor, no entendí bien. ¿Me puede mostrar, por favor, dónde se encuentra? El ejercicio está con todo el material de clases. Es el ejercicio. Aquí en trabajo en clase, ustedes entran en la plataforma y está en cromatografía. Hay algunas presentaciones, ¿cierto? La presentación que vamos a ver ahorita. Y están los ejercicios resueltos de cada uno. Y aquí, en los ejercicios del Scoop. Listo. Gracias. Es el último, el 30. Bien, de ese ejercicio yo no les voy a responder dudas explícitas como de, ¿cómo se calcula esto? No, les voy a decir, esto es lo que hay que hacer. O sea, las instrucciones mías van a ser en el sentido de tratar de aclarar qué es lo que pregunta el ejercicio, no cómo lo van a hacer. ¿Sí? Entonces, por eso les digo,
todos los ejercicios que hemos hecho en clase y las instrucciones que hay en el informe. O sea, yo les diría, trabajen el informe y ese ejercicio de la mano y van a ver que toda la parte de cálculos va a ser muy clara. Y lo que voy a hacer es, voy a subir el capítulo 27 del SCOOP también, completo, donde está la teoría, no solamente los ejercicios, para que ustedes miren que ahí también hay algunos ejemplos de cálculos y están las ecuaciones y todo lo que van a necesitar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe, entonces sería para entregar el 6 de abril antes del parcial, o el 5, no entendí. Ahí. Bien. Yo diría que el domingo antes, por la noche me lo envíen. O sea, el 5 de abril. Entonces, miren, si ya se dan cuenta, ustedes ya tienen 3 unidades del examen listas, ¿no? Una unidad de este ejercicio. Va a haber otro ejercicio parecido a los que están propuestos en los dos materiales, ¿no? Porque aquí hay una serie de ejercicios del Harris y del Scoop que ustedes miran acá y aquí les digo cuáles van a trabajar. De hecho, del Harris creo que ya casi todos están resueltos. Y los del Scoop, aquí también están propuestos 4 ejercicios, 5 ejercicios y están aquí las respuestas de algunos de ellos. ¿Sí? Entonces, de hecho, quedaría solo 4 porque el último, digamos que es obligatorio. De Harris pueden mirar los que hay acá, muchos los hicimos en clase, otros están acá resueltos y todos tienen respuesta de este libro. Yo hice pues un PDF donde están las respuestas para que comparen sus resultados. Entonces van a tener ese ejercicio, un ejercicio similar a estos que hay acá y recuerden la pregunta obligatoria de las partes del equipo con las funciones, ¿no? Entonces digamos que ahí ya el examen se aclara un poco, ¿no? Bien, entonces ahora sí creo que después de esta parte de discusión y de saber cómo vamos a proceder, vamos a continuar con la parte de HPLC, porque esa parte pues también va a entrar en el examen. Es una parte muy similar a lo que ya vimos en cromatografía. Por eso van a ver que constantemente me va a estar refiriendo a los dos temas. Profe, perdón, quería Sí. preguntar sobre el informe que tenemos que presentar. ¿Sería para la otra semana de lo que hicimos en el laboratorio? Sí, es para el viernes. O digamos que serían para el mismo día del ejercicio. Pongámoslo para el 5 de abril. Ah, bueno, profe, gracias. Y ahí y eso les estaba hablando tal vez a los que no llegaron a tiempo, aquí está todo el material, aquí está esos archivos, ahí están las instrucciones y con esto debe ser posible pues realizar el informe. Están 2 series de cromatogramas y las instrucciones, en uno en general de los informes y el otro está específicamente para ese informe que deben hacer. Entonces, estos 4 archivos son los que necesitan para eso. Entonces, digamos que para el 5 de abril, el informe, que puede ser en parejas, y el ejercicio 27-30, que sería parte de Profe, perdón, una preguntita. Antes de empezar de HPLC, ¿se me puede resolver una duda? ¿sí? Es que no me quedó claro la diferencia entre una columna capilar y una columna de relleno en la eficiencia de la separación. Pues yo, Ah, pues yo sé que el número de platos, y entre menos platos haya, pues mejor va a ser la separación, pero para... no, al contrario, entre más plato sea, mejor es la eficiencia. Lo que es inverso es la altura del plato, que más pequeño sea la altura, mejor la separación. Sí, lo que sucede es que una columna capilar normalmente tiene más platos porque la longitud es mayor, ¿sí? Sí, Entonces, esa longitud mayor hace que, si la altura equivalente del número de platos es, digamos, la misma que la columna capilar, la longitud mayor hace que el número de platos sea, pues, más. Entonces, básicamente, la eficiencia de la separación es mejor en las columnas capilares porque tienen más platos teóricos que una columna de relleno. En la columna de relleno son más corticas, máximo tal vez de 2-3 metros. Y pues la superficie interna está, digamos, ampliada o es más grande debido a la presencia de ese material de relleno. Entonces, sí, básicamente la diferencia entre los dos. listo, profe. Bien, entonces aquí voy a comenzar. Ya les dije que si tienen preguntas deben hacerlo con el micrófono. Sí, pues yo tal vez escuche el sonido de que entró un mensaje y voy a tratar de mirarlo, pero pues para que sea más fluido, les pido por favor que si tienen preguntas me paren en el momento que tengan las dudas y yo pues con gusto voy a tratar de aclararlas. Bien, entonces esta cromatografía es una cromatografía normalmente es una cromatografía líquido sólido.
en donde el líquido es la fase móvil y el sólido es la fase estacionaria. La razón por la que no se utilizan fases estacionarias líquidas como en cromatografía de gases es porque la presión a la que trabaja una columna de cromatografía para HPLC es muy grande. Entonces, esa presión elevada haría que una fase estacionaria líquida no fuera estable. Es decir, la columna sangraría mucho. Se saldrían pues del soporte sólido ese líquido. Entonces, por eso lo que se hace es que sobre un sólido se, se ancla mediante un enlace covalente lo que se vaya a usar como fase estacionaria. Entonces, el líquido pasa a través de un sólido que soporta la fase estacionaria, y la fase estacionaria es un sólido también. Entonces, hay muchas fases estacionarias que se pueden usar, los compuestos directamente enlazados covalentemente al soporte, o polímeros, o pues normalmente puede ser el mismo material de soporte solo, porque, por ejemplo, la sílica se usa como una fase estacionaria para HPLC sin hacer ninguna modificación, pero eso lo vemos un poco más adelante. Entonces, este diagramita nos está mostrando como el límite entre las dos, es decir, de esta línea punteada hacia la derecha tenemos los analitos que son susceptibles de análisis por HPLC. Mientras que de esa misma línea hacia la izquierda tenemos los que son susceptibles de análisis por cromatografía de gases. Entonces ahí está como el límite entre las dos técnicas. Básicamente, la principal propiedad que me permite decir si uso una técnica o la otra es la volatilidad. Si mi compuesto es volátil y lo puedo hacer por GC, pues yo lo hago por GC. Las razones son varias, ¿no? Porque la cromatografía de gases da picos más pequeños, digamos el ancho, son picos más angostos, son picos con mejor resolución, el análisis es relativamente rápido. Bueno, hay varias propiedades que la cromatografía de gases presenta mucho mejores que la HPLC. Sin embargo, la limitación principal de la cromatografía de gases, como ustedes saben, es que no se pueden analizar compuestos que no sean volátiles. A lo sumo, recuerdan que si el compuesto no es muy volátil, se puede preparar un derivado. El derivado sí va a ser volátil. Pero en general hay algunas cosas que simplemente no se pueden analizar por cromatografía de gases. Y aquí voy a resaltar uno que son los azúcares. Recuerden que los azúcares son compuestos que son termosensibles. Si yo caliento un azúcar, pues se va a quemar. Entonces yo no puedo analizar un azúcar por cromatografía de gases. Entonces ahí es donde entra el HPLC. Entonces lo que no puedo analizar por cromatografía de gases, pues seguramente lo puedo analizar por HPLC. Por ejemplo, dentro de los grupos de cosas que hay que se pueden analizar por HPLC, pero no por cromatografía de gases, tenemos los aminoácidos y cosas como enzimas, a ver qué otra cosa, y en general algunas proteínas. La razón por la que la HPLC es más útil es porque, por ejemplo, recuerdan que las proteínas, las enzimas son proteínas, tienen una forma o una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿no? Entonces, la estructura cuaternaria normalmente es la que define la función de la enzima. La forma que adopta esa proteína es específica para la función que está diseñada. Entonces, cuando se calienta una proteína como una enzima, lo que ocurre es una desnaturalización. Entonces, la desnaturalización cambia la forma de esa proteína y eso cambia su función. Entonces, el HPLC permite hacer análisis sin tener que elevar la temperatura. De hecho, la temperatura que se utiliza en HPLC normalmente va desde temperatura ambiente hasta máximo unos 100 grados. Pero yo diría que típico son 80 grados. Bueno, esta presentación está ya pues, en el material. Esto va a quedar al final con las notas que yo estoy haciendo, entonces también lo voy a cuidar pues, en el sitio para que ustedes tengan acceso a él si no están tomando notas, ¿no? Esto va a quedar allá con los apuntes y lo estoy haciendo sobre las diapositivas. Bueno, entonces les decía que el HPLC trabaja más o menos
temperatura ambiente y unos 80 o 100 grados Celsius. Mientras que recuerdan que para cromatografía de gases teníamos un rango de temperatura mucho mayor, que va de temperatura ambiente hasta unos tal vez 420 grados Celsius. Entonces, en esas condiciones, muchas cosas son sensibles y se pueden descomponer, mientras que en HPLC no. Entonces, esta tablita o este gráfico lo que quería mostrar era cuándo usar cada uno, qué técnica es mejor para cada compuesto. Entonces, aquí hay un esquema. Por ejemplo, si yo voy a analizar grupos funcionales como ésteres o nitrosaminas o trianometanos o compuestos volátiles, pues la cromatografía de gases será la elección. Pero si necesito analizar proteínas que sean sensibles al calentamiento, como antibióticos, ácidos grasos, fenoles, azúcares con alcoholes, etcétera, el HPLC da la elección. Entonces ahí está básicamente cuándo usar cada una de esas técnicas, dependiendo del analito. Entonces, el analito es el que determinará cuál de las dos técnicas debo usar. Bien. Profe, yo en los dos puedo analizar proteínas. No, en cromatografía de gases no. Cromatografía de gases implicaría calentar la proteína y eso implica que se destruye. Ah, Yo puedo analizar los grupos funcionales de los aminoácidos, sí, pero porque cuando se volatilizan solamente los que sean volátiles y la mayoría de los aminoácidos cuando se calientan se desnaturalizan, se descomponen. Entonces no, para no analizar proteínas, HPLC sería la elección. bueno, profe, gracias. Bien, el esquema del procedimiento de separación en cromatografía líquida, recuerden, HPLC es un tipo de cromatografía líquida, es el que estamos trabajando. Entonces, inicialmente tenemos en una columnita, está fija la fase estacionaria. Pero la fase estacionaria está allí. La fase estacionaria más usada para este tipo de gel, porque es lo que se usa, no sé si han visto el grupo del profesor Oscar, ellos hacen muchas de estas separaciones de gel, cromatografía de gel. Entonces lo que hay es una columna que parece como una probeta, tal vez de unos 40 centímetros y unos 3 o 4 milímetros de diámetro, y se llena de una suspensión o una solución saturada de sílica. Entonces, en el fondo, pues debe haber un material aquí en el fondo, debe haber un material poroso que evite, digamos que eso es un tapón poroso, ¿no? La función de ese tapón poroso es evitar que la sílica se vaya. O sea que el diámetro del poro debe ser más pequeño que el diámetro de la sílica que se usa, ¿no? Y pues todo el proceso se da por separación por gravedad. Entonces, en el siguiente tubito, se está mostrando que la muestra se carga y luego se adiciona el solvente. Entonces, al cargar la muestra, todos los componentes de la muestra están aquí al inicio de la columna, que es la parte superior, y pues la elusión se da porque por gravedad el solvente va bajando, ¿no? Entonces, la separación, como en las otras técnicas cromatográficas, se da porque algunos componentes de la muestra tienen mayor afinidad por la fase estacionaria y otros la tienen por la fase móvil. Entonces, en lo que está aquí representado, el componente de color azul es el que más se retiene, o sea que tal vez su interacción con la fase estacionaria es mayor que la de los otros dos componentes. Y el componente que está representado en rojo es el que tiene mayor afinidad por la fase móvil. Entonces, después de que pasa un tiempo, esto es lo que va a suceder. El compuesto rojo pues va a salir primero, ¿sí? Luego el verde y finalmente el azul. O sea que si yo tengo algún tipo de detector para crear un cromatograma, esto sería algo como, primero, a ver, voy a tratar de usar un diferente color a ver si es posible. A ver, el compuesto de color rojo sería el primero que salió, ¿no? Entonces ese compuesto, tendríamos el pico de ese compuesto, sería el primero, ¿sí? Luego tendríamos un pico de color verde. Este
que no tenía algo. Y pues aquí no veo el azul, tenemos que sea el morado. Entonces, más o menos esto sería un cromatograma que es para la ilusión de eso que hay. Primero, el rojo, que es el que tiene más retención, perdón, menos retención, porque es el que tiene más afinidad por el solvente. Luego el verde y finalmente el azul, pues que aquí lo dibujé de color violeta. Entonces, la separación está basada en lo mismo. ¿Qué tanta interacción tiene cada componente con cada una de las dos fases? La ventaja principal que tiene la cromatografía líquida sobre las otras técnicas es que la composición del solvente yo la puedo cambiar. Si recuerdan, en cromatografía de gases, la fase móvil era un gas y las opciones que teníamos eran básicamente 3 o 4 opciones de gas, mientras que en cromatografía líquida tenemos muchas opciones de líquidos que se pueden usar diferentes solventes con diferentes polaridades, se pueden usar incluso mezclas de esos solventes. Entonces, eso permite que la separación sea mucho más amplia y se puedan lograr separar en una columna particular muchos componentes que difieran en varias propiedades. Entonces, la cromatografía líquida permite la separación con un mecanismo muy similar a los anteriores, con la diferencia en que la fase móvil es líquida, no como la HPLC que era un gas, pero cromatografía de gases que era un gas. Aquí está pues cómo ocurre la separación. Dentro de la columna tenemos la fase estacionaria. Está empacada, es un sólido. La fase estacionaria es un sólido. La fase móvil se mueve o atraviesa la columna que está empacada. Entonces luego se coloca la muestra al inicio de la columna. Normalmente la muestra debe ser líquida o debe estar disuelta en un líquido. Después de que la muestra ingresa a la cabeza de la columna, pues el solvente comienza a separar o a mover o a diluir esos componentes a lo largo de la columna. Y los componentes se separan de acuerdo a cómo interactúan con la columna y con la fase móvil, que es el solvente. Al final de la columna, pues va a haber un detector que va a permitir encontrar la abundancia de esos analitos al final de la columna. Y pues luego se procesan los datos. Entonces, si comparan esto con la cromatografía de gases, el proceso es similar, solo con la diferencia del tipo de fase móvil que tiene la cromatografía de gases. Para eso entonces se usa un equipo como este. Este es el esquema de un equipo de HPLC. Entonces hay algunas similitudes y diferencias con el equipo de cromatografía de gases. Por ejemplo, en la cromatografía de gases teníamos la fase móvil en un cilindro. Aquí la fase móvil está en unas botellas. Aquí está la fase móvil que es el solvente. La configuración más convencional de los equipos es que si yo quiero hacer cambios en la composición de la fase móvil, es decir, no usar un solvente puro, sino mezclarlo y tener la posibilidad de mezclarlo y de cambiarlo durante el análisis, entonces ese equipo debe estar provisto con al menos 2 botellas para solventes. Cada una de esas está conectada a una bomba. La bomba, pues lo que va a hacer es succionar desde la botella por una línea el solvente. Entonces observen que, por ejemplo, este equipo tiene 2 bombas, una para cada solvente. Tenemos la bomba para el solvente B aquí arriba y la bomba para el solvente A aquí abajo. Pues observen que el diagrama muestra que después de que cada una de esas bombas succiona la línea de cada solvente, ellas se unen acá en lo que está denominado como el mezclador. Aquí está el mixer o el mezclador, que básicamente lo que hace es juntar esos 2 flujos en uno solo. Y si siguen esta línea, esta mezcla de esos 2 flujos llegará a la columna. ¿Sí? Pero antes, o en un punto determinado, a esa corriente que proviene del mezclador, yo debo adicionar la muestra. Entonces aquí está el sistema de inyección.
El sistema de inyección, en algún punto, después de que el mezclador junta esos dos flujos, ahí es donde la muestra se integra al flujo. Entonces, ese sistema de inyección pues, va a permitir que la muestra se ingrese. El sistema de inyección es un poco diferente al de cromatografía de gases, por cuanto en cromatografía de gases la presión que hay en el puerto de inyección no es demasiado alta. Si ustedes revisan sus apuntes de la demostración, van a ver que la presión del gas de arrastre o gas portador no superaba las 2 o 3 atmósferas. Pero cuando estamos ante un equipo de HPLC, la presión en ese punto puede ser una presión que va desde unos 400 bares hasta incluso 1100 bares. Es una presión tan elevada no permitiría el uso de cosas como un septum. Recuerden que el septum era ese empaquecito plástico que permitía que la aguja ingresara a través de él para depositar la muestra en el sistema de inyección. Y luego se sacaba la jeringa y pues el huequito se cierra por la compresión del caucho. En el caso de una presión tan elevada como la que se usa en HPLC, ese sello no sería eficiente y pues por ahí comenzaría a gotear líquido. Entonces, el sistema de inyección es un sistema especial que impida que la presión tan elevada dé lugar a fugas del solvente. Entonces, ya les voy a mostrar el inyector. Pero pues en general el equipo hace esto. Las bombas toman de cada una de las 2 botellas de solvente dependiendo de lo que ustedes ajusten en sus condiciones. Yo puedo decir, voy a tener más de A o más de B. Eso implica que una de las 2 bombas está entregando un flujo más grande que la otra. Eso se define pues en el análisis. Llegan al mezclador. Profe, una pregunta. Este sistema del HPLC siempre ingresan 2 solventes. En los equipos convencionales sí, aunque hay equipos que trabajan solamente con un solvente, con una bomba. Y lo que hay que hacer es, si yo quiero, por ejemplo, cambiar la composición de un análisis a otro, yo tengo que premezclar esos solventes en una botella. Si yo quiero usar, por ejemplo, yo 50% agua, 50%, debo mezclarlos y ponerlos en esa botella. Mientras que un equipo como este me permite tener una botella con agua y la otra con acetonitrilo. Y si yo mezclo flujos iguales, pues voy a tener 50-50. Entonces, lo típico es que el equipo no tenga mezclador, que tenga 2 bombas, y hay equipos que son cuaternarios, que tienen 4 bombas y permiten mezclar 4 flujos allá en ese mezclado. Pero sí, se pueden dar diferentes configuraciones. Las más comunes son esas. Esta es la más común de todas, un equipo con 2 bombas. Puede ser que incluso el equipo tenga para 4 botellas, es decir, diga línea A, B, C y D. Pero la bomba solamente, si hay solo 2 bombas, pues solamente puede tomar 2 de esos al mismo tiempo. O sea, hay equipos que vienen con 4 botellas, pero eso no implica que tengan 4 bombas. Puede ser que tengan solamente 2 bombas y que cada una de esas 2 botellas, o mejor dicho, 2 de esas 4 botellas estén conectadas a la misma bomba. O sea que simultáneamente no se pueden trabajar las 4 botellas, solamente 2. Y hay equipos que tienen 4 bombas, en el que se pueden tener 4 botellas de solvente y se usan únicamente 2 al mismo tiempo. Se pueden usar todas al mismo tiempo. Pero sí, incluso el equipo que hay allá en la universidad, pues en la escuela, es un equipo que tiene 2 bombas. Pero en este momento, una de las bombas, no, lo que está mal es el mezclador. El mezclador está malo, no sé, el técnico que lo revisó, que encontró, no lo pudo reparar. Y en este momento solamente se puede trabajar con un flujo, no se puede mezclar. O sea que, como veremos, en lugar de haber mezcla de solventes, yo tengo que premezclarlos en una botella para poder usar el equipo. Pero sí, son diferentes configuraciones que se pueden encontrar. Profe, Sí. yo tengo una pregunta. Tener mezclas o cierto número de solventes hace que la separación sea más eficiente, o eso ya depende de lo que nosotros queramos separar, o sea, depende del granito, que tiene que ver qué tantos números de solventes tengamos o eso. Eso es, pues si tengo más botellas, pues eso me da mayor versatilidad a la hora de obtener mezclas de diferentes polaridades, por ejemplo. ¿Sí?
Veremos que en el caso de la comparación entre los tipos de separación, hay básicamente dos formas de trabajar en un HPLC. Una es trabajar con composición constante durante todo el análisis. Eso se llama una corrida isocrática. Eso ya está un poco más adelante. Entonces, isocrático significa que yo no cambio la composición de solvente durante todo el análisis. Y el otro es simplemente con un gradiente. Cuando yo hago una corrida con gradiente, lo que hago es que durante el tiempo del análisis cambio la composición de esa corriente. O sea, las bombas están trabajando todo el tiempo, cambiando el flujo de cada una de ellas. Entonces pasa lo que sucedía en cromatografía de gases. Recuerden que en cromatografía de gases la opción que teníamos era trabajar isotérmicamente o con un gradiente de temperatura. Y pues cada uno de esos ofrece una diferencia en la separación. Digamos que en cromatografía de gases casi que es obligatorio trabajar con programas de temperatura. Pero en HPLC yo puedo trabajar sin gradiente de concentración o con gradiente de concentración. Depende de qué tan diferentes sean todos los componentes de una misma muestra. Si yo tengo una muestra que no es muy compleja, pues seguramente no necesito gradiente y puedo trabajar isocráticamente, o sea, sin cambiar la composición. Pero si tengo una muestra que tiene muchos componentes que son muy similares entre sí, entonces seguramente voy a tener que cambiar durante el análisis la composición del solvente, para que, por ejemplo, primero salgan los que son más polares, si mi solvente es más polar, y luego voy a disminuir la polaridad de mi fase móvil durante el análisis para permitir que lo que salgan sean los compuestos que no son tan polares. O sea que sí, tener un equipo con una bomba o con un sistema cuaternario pues presenta muchas ventajas, porque yo puedo mezclar no solo dos solventes, sino muchos más para cambiar cosas como por ejemplo la polaridad, el contenido de sal, el pH, cosas como esas se pueden cambiar y eso daría lugar a separaciones más eficientes. Entonces sí, la configuración del equipo también permite hacer separaciones que otros equipos no podrían separar. Bien, digamos, este es el esquema general, luego sigue la columna. Similar a la columna, ahí escuché que alguien preguntó algo, no sé si, bueno, estaba preguntando, listo. Después está la columna, que es donde está la fase estacionaria, y se presenta la separación, y si se fijan, el resto del equipo no es diferente de un equipo de cromatografía de gases. Tenemos el detector, y el detector manda la señal a un sistema de procesamiento de datos que nos da el cromatograma. Y pues aquí, a diferencia de cromatografía de gases, tenemos que tener un colector de desechos, porque pues esta columna es toda esta corriente líquida de aquí, que es la muestra con los componentes, de ir a alguna parte. Profe, ¿y qué técnica es más costosa? Como el equipo como tal, el equipo de HPLC es más costoso que un equipo de cromatografía de gases, en general, ¿cierto? Sobre todo porque el problema más grande de la cromatografía de gases es la alta presión que se requiere. Eso implica que las bombas de solventes tienen que ser unas bombas muy poderosas. Entonces, eso hace que el equipo incremente su costo. De hecho, la evolución de las bombas hizo que inicialmente la presión máxima que se podía lograr en un equipo de estos era de unos 100, 200 bares. Luego se duplicó hasta 400. Y ahora hay equipos que pueden manejar hasta 110 bar, que es una presión muy alta. Pero digamos que esa evolución ha sido posible por el desarrollo de bombas que permitan manejar fluidos a muy alta presión, sin tener fugas y cosas como esas. Entonces sí, la técnica de HPLC es normalmente más costosa. En general, un análisis por cromatografía de gases requiere el gas, del equipo como tal, pero el HPLC tiene algunas ventajas comparativas. Por ejemplo, los solventes pueden ser más baratos que lo que vale un cilindro de gas. Las columnas de HPLC contra las de GC, el costo es muy similar. Pero también podríamos tener ventajas como en los tiempos de análisis. Yo puedo hacer un análisis de HPLC en 10 minutos. Los de cromatografía de gases a veces tardan un poco más. Entonces, cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? El equipo físicamente se vería como este. Entonces, tal vez recuerden de la vez que fueron a la demostración de cromatografía de gases, que en una esquina, al otro lado del equipo de GC, había algo como esto. Es un equipo como por columnas. En la parte superior normalmente están las botellas. Luego está el puerto de inyección. Habrá un punto donde esté la columna. Aquí abajo básicamente es un compartimiento donde la columna se puede meter al equipo.
Y está el computador, pues en el sistema de procesamiento de datos. Pero básicamente las funciones serían pues muy claras. ¿Qué hace la bomba? Toma los solventes de las botellas para ingresarlos a la columna. Ahí está el mezclador. En el puerto de inyección, pues se ingresa la muestra, la columna no ocurre la separación, y luego viene el detector que tiene la función de establecer cuándo están saliendo de la columna los componentes, y el sistema de procesamiento de datos. Voy a tratar de mostrarles en estos últimos minutos cómo funciona una bomba y por qué el hecho de que la presión máxima que pueda aguantar una bomba de estas es lo que ha limitado el desarrollo del HPLC. Entonces, normalmente los flujos, como está acá abajo, en cromatografía de gases, están entre 0.1 por minuto. Pero lo más importante son las presiones. Las presiones típicas para HPLC están entre 400 y 600 bar. Pero hay una técnica que fue desarrollada por esta compañía que se llama Waters, es una compañía que desarrolla equipos, que permitió superar la barrera de los 600 bar. Entonces, ese término o esa letra se refiere a ultra. ¿Sí? Ultra, pues porque está superando la barrera de la presión. Entonces, ahora hay equipos que tienen una presión más elevada que 600, pero los pioneros fueron esta empresa, se llama Waters, y ellos introdujeron el término UPLC para referirse a la presión que el equipo es capaz de manejar. Entonces, eso normalmente está directamente relacionado con el tamaño de las partículas del relleno. Si yo tengo partículas pequeñas, esas partículas pequeñas van a formar una cama de empacado o un soporte con una porosidad muy baja. Y pues se imaginarán que si tengo agujeritos muy pequeños, pues hacer fluir a través de esos agujeritos muy pequeños un solvente es más difícil. Entonces, la presión normalmente está aumentando en función de la disminución del tamaño de partículas. Si yo tengo una columna empacada con partículas de 5 micras, la presión será una determinada, tal vez dentro del rango de HPLC. Pero si las partículas son pequeñas, del orden de 2 micras o más pequeñas de 2 micras, entonces la técnica será de UPLC, porque la presión que se necesita para hacer fluir algo a través de esas partículas es muy grande. Veremos que el tamaño de partículas más pequeño mejora la separación, pero el problema es que aumenta la presión, entonces hay que tener un equilibrio entre los dos. No, yo creo que mejor voy a dejar esto de mostrarles cómo funciona la bomba para una próxima clase. Ya tenemos las 8. Algunos tienen otras clases y algunos tienen que hacer el almuerzo, no sé. Entonces, vamos a continuar en la próxima clase el lunes. Voy a parar la grabación para que ustedes entonces vayan a lo que tienen que hacer.